del Apocalipsis. Bendiciones para los lectores del Apocalipsis. Estuvimos hablando en primer lugar con respecto a cómo podemos entender de una manera más sencilla lo que es el libro de Apocalipsis. Y digo de una manera más sencilla por el hecho de que el libro de Apocalipsis, pues de alguna manera siempre las iglesias se abstienen en predicarlo. Y se abstienen en predicarlo por el hecho de que, hay muchas cosas que no parecen entenderse. Casi que la gran mayoría de los textos de Apocalipsis dan la impresión que son oscuros, que no se pueden como comprender, como decíamos. Pero esto es porque, en primer lugar, el libro de Apocalipsis es un libro de la revelación de Dios. Decíamos que para entenderlo había que iniciar desde el Génesis. Al hablar de iniciar desde el Génesis, estoy queriendo decir que la Biblia es completa, es decir, no está seccionada. La Biblia, los 66 libros empiezan desde el Génesis y terminan en Apocalipsis. Es decir, es un solo plan de Dios. Es una sola agenda de Dios que empieza en el primer versículo o capítulo de Génesis y termina en el último capítulo y versículo del Apocalipsis. De esa manera, pues, es como podemos ir comprendiendo un poco mejor lo que es Apocalipsis. Dicho de otra manera, decíamos que Apocalipsis viene siendo como el estacionamiento donde estacionan todos los trenes de la revelación de Dios y del plan de Dios que empieza desde el Génesis y termina estacionándose en Apocalipsis. Decíamos que Apocalipsis pues es prácticamente ese granero que o esas semillas que se sembraron en todo el recorrido de los 65 libros, dejando el Apocalipsis. Esas semillas vienen a producir en el último libro, que es Apocalipsis. En Apocalipsis se cierra el nudo. En Apocalipsis se cierra la puerta. En Apocalipsis se cierra todo lo que es ese plan de Dios. Pero a la vez en Apocalipsis se recoge toda la cosecha. De lo que se empezó a sembrar allá al principio, se recoge en Apocalipsis. Entonces Apocalipsis prácticamente viene siendo un libro muy maravilloso, como es toda la Biblia. Por el hecho de que es un libro que nos está hablando de esa escatología futura. Nos está hablando de esos eventos que sucederán en el final de todo lo que es el plan de redención y de juicio de Dios. Apocalipsis no es otro asunto, sino que la palabra Apocalipsis, entiéndase que lo que significa es algo que se descubre. Es algo que se
revela, como quien dice, yo estoy promoviendo un producto, por decirlo de esta manera, pero que el producto nadie lo conoce. Yo lo tengo envuelto en un pañuelo y que por supuesto es un producto de mucho beneficio, pero que yo lo he promovido a través de dar las características de ese producto, a través de decir lo maravilloso que es obtener ese producto, y que, bueno, ya cuando las personas están familiarizadas con lo que es el lenguaje o la promoción del producto, entonces viene el vendedor o el que lo promueva y lo devela y lo enseña. Es eso lo que hace Dios con Apocalipsis. Todo aquello ahora lo revela. Y eso es lo maravilloso de este libro. Por ejemplo, en este caso, esta revelación, porque Apocalipsis, y quiero decirle también, Apocalipsis es una palabra bastante común en el campo, diría griego, judío. Es decir, es como un título de escrituras. Voy a escribir mi Apocalipsis, voy a escribir mi secreto, voy a escribir. Hay muchos libros de Apocalipsis y este es el libro de Apocalipsis, o de los secretos y de la conclusión de Dios. Por ejemplo, vamos a entrar en estos versículos que hemos leído. En esta revelación se muestra, como decíamos, la escatología futura, ¿verdad? Que está por darse. La escatología futura que está por darse. ¿Qué es la escatología? La escatología no es una palabra difícil o muy astral, sino que es eventos futuros. Eso quiere decir escatología. Los eventos futuros son los que ya revela este libro. Por ejemplo, ¿cuáles son esos eventos futuros? Vamos a, siempre para que podamos como ir contrastando lo que es Apocalipsis, es necesario el que tomemos también como base el libro de Daniel. Por ejemplo, el libro de Daniel, no me voy a detener en los versículos, solo voy a mencionar algunos aspectos del libro de Daniel, y en el particular del capítulo número 9 de Daniel. Daniel en esa ocasión está en angustia, tiene, ha tenido un impacto de parte de Dios, está afligido por el destino de Israel, y es ahí donde en este capítulo 9, estando Daniel en el exilio en Babilonia, es donde el Señor le revela a Daniel el tiempo final. Le habla de las 70 semanas. En esa ocasión le dice Daniel, 70 semanas va a ser el exilio de Israel acá en Babilonia. 70 semanas, luego de las 69 semanas, le dice, va a ser sacrificado el Mesías. Y en esos números de 70 semanas, obviamente se estaba refiriendo en el calendario hebreo, estaríamos hablando, o en los números hebreos, estaríamos hablando de 70 semanas, que en este caso cada semana es 70, es 7 años. 7 años por 7
pues ahí le daría el número de exilio que tendría Israel en Babilonia. Pero en esa parte de la Biblia 9 decíamos, habla también el Señor en esa ocasión que llega el momento cuando el Mesías, que es donde el verso 27 del 9 de Daniel, donde dice será sacrificado el Mesías. En esa ocasión, Daniel está hablando de 69 semanas. Y de hecho, pues, las 70 semanas, que sería la 1 o 7 años que estarían faltando, en este caso estarían estos judíos esperando la redención de lo que sería en su totalidad la redención de la salvación de los enemigos, y que el Mesías haría pues esa parte de lo que ellos pensaban que era una parte política y no espiritual. En este particular, claro que es un hecho que la Biblia siempre tiene que irse comprendiendo a través de la revelación del Espíritu. Los judíos en este tiempo, aunque Daniel era un hombre lleno del Espíritu, pero no tenían la capacidad o no tenían todavía esa luz meridiana de cómo es que se llevaría a cabo esto con respecto a que al cumplirse las 70 semanas concluiría todo el proceso de Israel. Pero lo que sucede es de que en esas 69 semanas Dios puso un stop a la última semana. Esa última semana es la que permite Dios o permitió Dios para que los gentiles, el pueblo que no tenía pactos, el pueblo que no tenía esperanza, que en este caso éramos nosotros los que no somos judíos, entraran dentro de el periodo que en este caso se le llama el periodo de la gracia, ¿verdad? El periodo de la gracia, es decir, gracia lo que significa detengo la última semana para dar el espacio a los gentiles. Y este espacio para los gentiles inicia pues desde el momento que empieza la iglesia en Jerusalén. Por ejemplo, a estas alturas nosotros llevamos ya 2000 años. Ha sido el tiempo que se le ha venido dando a la iglesia o al mundo gentil. Son 2000 años de gracia. Y gracia, como decíamos, lo que significa es algo que se le va a otorgar a estos que de hecho son lo peor del mundo, porque los gentiles nos hemos caracterizado por bestias, por animales. Y eso se lo digo porque casi las prácticas de los gentiles ha sido la idolatría. Casi la práctica de los gentiles ha sido el sacrificio de niños a los demonios, a los baales. Cuando nosotros leemos o sí vemos el caso de por qué Dios destruye a los amalecitas, que le dice a Saúl que los destruya. Muchos piensan que Dios es un Dios sanguinario, que Dios se muestra de esa manera, que cómo puede ser que le diga a Saúl mata mujeres, niños, vacas y sucesivamente. El trasfondo de esa acción de exterminio era
porque era la manera como Dios viene ejecutando juicios parciales sobre naciones. Los amalecitas, es como decirlo de esta manera, nosotros tenemos conciencia que va a haber un juicio dentro de no mucho tiempo. Entonces, pero este juicio que narra la Biblia y que en Apocalipsis está estampado es ya general, ¿verdad? Es un juicio que ya no hay espacio, que ya no hay más tiempo. Pero estos juicios eran parciales. Eran parciales porque los amalecitas eran terriblemente malos. Y cuando también nosotros vemos que viene Israel de Egipto y Dios dice que hay que matarlos a todos los que están ahí, los cananeos se destacaban por adorar lo que no era Dios, y llámele juicio de Dios. Entonces estos gentiles, que dentro de eso estábamos nosotros, es ahí donde Dios en su misericordia les da un espacio de gracia. Viene el espacio de gracia. Esto lo voy a salvar, por lo menos en el caso de Israel, porque con Israel Dios ha hecho un pacto. Por eso se le llama el pueblo de los pactos. Los patriarcas, todos ellos, Dios pactó con ellos, en el sentido que se entiende pacto. Yo te voy a bendecir de esta manera, vos vas a ser mi luz, vos vas a proclamar mi verdad. Era como la función que Dios quería para con Israel. Pero en el caso de los gentiles, nosotros estamos, como dicen, en la olla. Nosotros no teníamos esperanza. Nosotros no nos tocaba otra cosa que, ¿verdad?, el juicio eterno de Dios. Pero viene el Señor en esa semana faltante que todavía no se ha dado, es donde nos concede el espacio para que aquella gente mala, adoradores de demonios, santeros, homosexuales y qué diríamos de todo lo que usted ya conoce, esa gente entrara dentro de esta gracia. Esa gente que no merecía sino la condenación eterna, viene Dios. Por eso es que dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿verdad? Había que creer. Y esto es lo que en este caso de esta última semana se ha venido dando. Claro, a estas alturas llevamos ya 2000 años de gracia. Por ejemplo, de acuerdo a cómo vemos nosotros el panorama mundial en todos sus aspectos, tanto bélicos como de depravación y de inmoralidad, y qué diríamos, no podemos ver otra cosa que el tiempo de que encronice la última semana, que de hecho se va a llevar ya en el periodo de Apocalipsis, está por darse. Está de un momento a otro de acuerdo al panorama que nosotros estamos viendo en el mundo. Es una situación que nadie puede negarla. Nadie puede decir, usted no puede escuchar, y sería loco el que estuviera diciendo que estamos en los mejores tiempos. Sería no sé, pero sería alguien que no estaría en sus cabales para decir estamos mejor hoy que ayer. En cualquier campo que nosotros veamos el comportamiento de este mundo, estamos peor que antes. Ya hemos dicho que si viniera Noé y viera el comportamiento de ahora, Noé se queda pequeño con lo que sucedía en el tiempo de Noé. Noé se asustaría, los sodomitas se asustarían,
porque el sodomismo era prácticamente en una ciudad, pero ahora el sodomismo está en todo el mundo. El sodomismo ahora es legal en la mayoría de países, ¿verdad? Es decir, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo los tiempos más peligrosos y más malvados y de mayor auge de la maldad hoy en este tiempo, ¿verdad? Quiere decir que, dicho de otra manera, estamos prácticamente en la recta final. Por ejemplo, dice, cuando yo decía que a estas alturas tenemos 2000 años de gracia. Bueno, entonces, ¿cómo es que Dios nos ha dado tanto tiempo? Sería una buena pregunta. ¿Cómo es que Dios nos ha alargado el tiempo? ¿Cómo es que Dios nos ha bendecido con una extensión tan grande? Bueno, dice Pedro en su capítulo número 3 de su segunda carta, dice que 1000 años es un día para Dios. O sea que Dios no tiene ninguna prisa, porque el tiempo de Dios, ya lo hemos dicho, no se mide como nosotros medimos el tiempo con el reloj, con el crono, ¿verdad? Dios no mide, es más, Dios no tiene tiempo. Y si tiene tiempo se llama el Cairo de Dios, que quiere decir que no es el tiempo nuestro, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el tiempo de Él. Y estoy diciendo esto por aquella interrogante que dice, bueno, ¿y cómo es que tanto tiempo Dios le ha dado a los gentiles, que ya lleva 2000 años y todavía la puerta está abierta? Fíjate que es interesante, todavía la puerta está abierta. Todavía la puerta está abierta. Dios, dentro de sus dispensaciones, hermanos, han habido dispensaciones cortas, largas, pero una de las dispensaciones más extensas ha sido la dispensación de la gracia. Dispensación lo que significa es el tiempo que Dios ha dado. A los antidiluvianos tuvieron su dispensación. Los de Sodoma tuvieron su dispensación, ¿verdad? Nosotros, como los gentiles, tenemos una dispensación extensa de 2000 años. Ahora, cuando yo decía que Pedro dice, habla Pedro en su capítulo número 5, verso 8 en adelante, que un día es como un día es como 1000 años para Dios, y 1000 años son como un día para Dios. Eso así es, ¿verdad? Eso es así. Ahora dice, por ejemplo, el profeta, vamos a ver el profeta dice, cuando se habla de esto de los días que son segundos para Dios, dice el profeta Oseas 6 del versículo 2 en adelante, dice, después de 2 días nos dará vida. Dice ese profeta, Oseas 6, 2 en adelante. Después de 2 días nos dará vida. A estas alturas llevamos nosotros 2 días de gracia. Para nosotros es 2000 años, son largos. 2000 años es extenso, por supuesto, ¿verdad? Porque la vida es tan corta. Pero para Dios solo han pasado 2000, solo han pasado 2 días. Porque 1000 años es un día para Dios y un día son 1000 años para Dios. Ahora, viene la pregunta alguien le pregunta al Señor, ¿verdad? Le dice, Señor, ¿cuánto tiempo es 1000 años para ti? Un segundito, le dijo Dios.
un segundito. Y $1.000.000, Señor, ¿cuánto es para ti? Un centavito, le dijo el Señor. ¿Por qué no me das entonces un centavito, Señor? Sí, yo te lo doy, le dice, pero tenés que esperar un segundito. ¿Y cuánto es el segundito? ¿Cuánto es el segundito para Dios? ¿A qué le pregunta? ¿Cuántos son 1.000 años para ti, Señor? Un segundito, híjole. Y $1.000.000, Señor, ¿cuánto es para ti? Un centavito, híjole. Y mire la ambición. ¿Y por qué no me das un centavito, Señor? Porque él sabía que si le daba a Dios un centavito, ya tenía 1.000.000 en la bolsa. Solo tenés que esperarte un segundito. Dice de otra manera, te tenés que esperar 1.000 años. Entonces las cosas vienen siendo así, hermanos. Vamos a ver. Entonces, eso lo que nos dice, cuando dice el profeta, después de 2 días nos dará vida. El panorama que nosotros estamos viendo no es otra cosa sino las vísperas del nuevo día. De alguna manera podemos ir contabilizando, por ejemplo, la edad del hombre a estas alturas, en términos redondos, estaríamos hablando de 6.000 años. Usted se recuerda cuando empezamos este milenio y este siglo, ¿verdad? Que todos se asustaron. ¿Por qué? Porque se concluían los 6.000 años de historia de la iglesia, de la raza humana, y se entraba al año ya no 6.000, sino 7.000. Entonces quiere decir que si lo vemos de esa manera, hermanos, estamos para entrar, o si ya no es que entramos, al tercer día de Dios. ¿Qué le parece? Y nosotros todavía pensándolo, ¿verdad? Si es que ya no entramos al tercer día, ¿cuánto es un día para Dios? ¿Cuánto es un día para Dios? 1.000 años. Y han pasado 2.000 años. ¿Cuántos años han pasado para Dios? ¿Cuántos días? 2 días. Y dice el profeta, después de 2 días, después nos dará vida. Entonces quiere decir que, hermanos, si lo vemos de esta manera, estamos prácticamente para que se devele, estamos para que se abra, se revele, se descubra lo que es el plan de Dios, lo que es el aterrizaje de todo el plan de salvación de Dios en Apocalipsis. Estamos a punto de que esto suceda. Entonces, esto es un asunto que por supuesto hay que ponerle atención. Vamos a ver, Dios podía omitir esto. Porque yo lo que veo en esto, hermano, yo no puedo ver otra cosa. ¿Por qué Dios se da el tiempo de estar manifestándole a la gente? Y en el particular a su iglesia, por supuesto, porque es su iglesia. Pero esto, si los demás hombres del mundo, ellos quieren beber de estas aguas, ellos pueden beber. Pero mi pregunta es, ¿por qué Dios, hermanos, revela el Apocalipsis? ¿Por qué revela? ¿Por qué no omite estos juicios? Porque decíamos ya, haciendo como seccionando lo que son los libros de Apocalipsis, por ejemplo, decíamos que, por ejemplo, de el capítulo número 1 al 4 se revela un periodo de lo que es el Apocalipsis, ¿verdad? De el 2
al 3 se describe lo que es la iglesia desde su inicio hasta el rapto. El rapto está por darse. Es decir, para subdividir el libro de Apocalipsis. Del capítulo 4 al 19 de Apocalipsis se describe todos los juicios y la gran tribulación. Y del capítulo 20 al 22, en esta casa se hace, hermanos, se revela lo que es la segunda venida y luego el reinado milenial. Y luego, por último, la última sesión de Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, está seccionado. Ahora, ¿por qué Dios, por qué Dios no omite lo que es toda esta información? Porque esto es, Apocalipsis es la información más preciosa que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, a la que todos le tenemos, ¿verdad? Claro que Apocalipsis, aparte de que tiene, hermanos, aparte de que tiene mensajes claros, sus mensajes hay que redescubrirlos porque están dentro de los símbolos. En este caso, vamos a ver por qué, decía yo, Dios no omite esto. Sin embargo, Dios quiere revelar todo esto terrible, que no son caramelos los que vienen para esta tierra, ¿verdad? Si usted ha leído, tal vez, por eso es que es peligroso leer la Biblia de una manera técnica, de una manera sin espíritu, de una manera rutinaria. Ya leí 10 capítulos, dice la gente, y se jacta la gente, pero no entiende nada. Entonces la Biblia hay que leerla en el espíritu. Amén, iglesia. Entonces, vamos a ver por qué Dios quiere revelar todo este terrible suceso que está por darse, ¿verdad? En este mundo. ¿Qué es lo que se va a dar? Ya decíamos, ¿verdad? Del capítulo 4 al 19 solo habla de los juicios de Dios. Ahí va incluido la gran tribulación y sucesivamente. Entonces, ¿por qué Dios, como decía, sin embargo, Dios quiere revelar todo esto terrible para el mundo, digamos, y por supuesto, esto es glorioso para la iglesia? ¿Por qué es glorioso para la iglesia? Porque este libro de Apocalipsis viene siendo como la última carta de amor para la novia. Eso viene siendo la última carta de amor para la novia, ¿verdad? Por eso decíamos que revela lo terrible que van a ser los juicios de Dios, revela el anticristo, revela lo terrible del castigo que va a tener Israel, revela lo que es porque desde el 4, porque debe de quedar claro, desde el capítulo 4 no se habla más de la iglesia del Señor. Del capítulo 4 hasta el final ya no se habla, con la excepción que se habla en el 19 de Apocalipsis, verso 7, del casamiento de la iglesia, de Cristo con la iglesia. Y también se habla dentro del mismo Apocalipsis, cuando Él viene con sus santos a gobernar en la tierra. Pero ya en todo lo que es este asunto de los demás capítulos ya no se habla más de la iglesia. Entonces, como decíamos, esta es una carta para su amada. Yo no sé cuántos hemos leído Apocalipsis. Damos un amén, iglesia. Ahora, Cristo tiene, hermanos, el receptor. ¿A quién le revela? ¿A quién? ¿Y quién es este receptor? Primeramente, lo que leíamos dice, la revelación de Cristo que Dios le dio. Es decir, Dios le dio esta revelación. Acuérdese que cuando Cristo estaba en la tierra, Él manifestaba sus atributos
no de una manera completa. El Espíritu Santo lo auxiliaba. Entonces, cuando acá dice, si usted le pone atención, la revelación de Cristo, oiga, de Cristo que Dios, está hablando que el Padre le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta palabra pronto hay que ponerle atención. Esta palabra pronto coincide con lo que le mencioné del panorama mundial, del panorama del mundo en el cual en este tiempo estamos. Vamos a ver. Entonces, en este caso, es interesante que Dios tiene un receptor, hermanos. Primero Dios se lo revela a su Hijo, ¿verdad? Se le revela a su Hijo lo que va a suceder, lo que pronto está por suceder. Y luego el Hijo viene y manda a su ángel para que se lo revele a su siervo, que en este caso es Juan, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos acá. Dicho de otra manera, decía yo, tiene un receptor a quien se le revela. ¿Quién es ese receptor? Ese receptor es Juan, donde le dice las cosas que ves. Eso es lo que leíamos ahí. Las cosas que ves que sucederán pronto. Entonces, en este caso, hermanos, está por suceder. De hecho, está por suceder, ¿verdad? Como decíamos, que después de 2 días Él nos dará vida. Ahora vamos a ver este caso. Cuando dice Juan acá de que es la revelación de Cristo, fíjese bien, Cristo es el testimonio de Dios. Voy a ponerlo así. Cristo es el testimonio de Dios. Dios necesita manifestarse a través de alguien, y Él se manifiesta a través de su Hijo. Entonces, Cristo es el testimonio de Dios, o más bien el testigo de Dios. No el testimonio, es el testigo de Dios. Su testimonio y su expresión, es decir, de Cristo, es la iglesia. La iglesia es la reproducción del testimonio y la expresión de Dios en Cristo. Cuando acá está diciendo el testimonio, está expresando, esta es la revelación de Cristo que Dios le dio para mostrar a su siervo lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo. Mire, hermano, yo estaba pensando esto interesante. Cómo estos hombres, estos pescadores, estos que no eran nadie, cómo es que esta gente viene a tener estos privilegios inmerecidos. Imagínense cómo está el juego, cómo se entrelaza toda esta relación. Cristo es el testigo de Dios, y Cristo envía a su ángel a dar el testimonio de Cristo, que en este caso el testimonio de Cristo somos nosotros como iglesia. Como quien dice, estas son mis cartas de representación. Como quien dice, como decía Pablo, mi gloria son ustedes. Les decía a los corintios, mi gloria, mis coronas son ustedes. ¿En qué sentido? Es decir, la prueba de que Dios ha hecho algo en ustedes son ustedes mismos. Y en este caso, Cristo le revela a su siervo, hermanos. Vamos a ver, le revela. Yo lo que pensaba era cómo Dios en su misericordia hace esta relación con seres humanos, porque ahorita Juan está en un cuerpo igual que el nuestro, es decir, no está glorificado, es un hombre
que todavía está peleando la buena batalla. Es más, a estas alturas Juan no estaba hermanos, no estaba en Acapulco. Juan no estaba, hermanos, en Suiza, en alguna vacación. Juan estaba en Pasmo. Juan estaba, hermanos, había sido exiliado, ese lugar era una isla donde ahora es Turquía. Esa isla es Pasmo, a donde desterraban a todos los que ya querían que se murieran, que ya no querían darles más ahí atenciones. Ahí llegó Juan. Pero a mí me interesa, hermano, fíjese bien esto, con lo cual voy cerrando. Mire qué interesante es mantenerse en la vida de Dios. Porque lo costoso y lo difícil para muchos es mantenerse. Lo normal es que en las primeras de cambio, hermanos, tiramos la toalla. En las primeras de cambio ya no queremos nada. Nos pasó algo, ya no queremos nada con Dios. Nos hicieron, ya nos resentimos. No nos dieron, ya nosotros andamos tijereando al otro, hermanos, y no logramos lo que queríamos y renunciamos. ¿Y eso para qué tanto? Pero nosotros vemos acá, ¿cuántos damos un gloria a Dios? Aquí vemos que Juan, hermanos, aquel hombre que obedeció al llamado en el capítulo 4 de Mateo, donde lo llama el Señor: vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Eran puros hipotes. Ahora los hipotes no, los hipotes lo que quieren es mujeres, hombres, lo que quieren es disco, lo que quieren es mundo. Estoy hablando no de los hipotes de afuera, sino de los de adentro. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. No, yo no estoy hablando de los de aquellos no saben nada. Aquí estamos hablando de gente que dice que es de Dios. Te ven los jóvenes y hasta los viejos, hermano. Partida de viejos resabidos, ¿de verdad? Pero a mí me impresionaba cómo Dios hace estas conexiones: el Padre, el Hijo, el ángel y el esclavo de Dios, que es Juan. Yo me quedo admirado. Yo digo, ¿cómo estos hombres en las cárceles, en las angustias, en las ofertas que sin duda les hicieron en el mundo, no dieron paso atrás? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la vida de Dios no es para flojos? ¿Se da cuenta que la vida de Dios no es para gente de emociones? ¿Se da cuenta que la vida de Dios es para gente? Por eso es que dijo el Señor: ninguno que pone la mano en el arado y ve hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Entonces dice el Señor a los hebreos: el justo vivirá por la fe, y el que retrocediere no agradará mi alma. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No agradará mi alma. Ahora da lástima la iglesia. A jóvenes, a viejos, hay que andarlos lambiendo, porque si no se caen las mamaditas de la gracia. Pero yo veo a estos hombres, hermanos, han pasado. Juan ya tiene como 90 y pico de años, y no es que estaba resentido con Dios, porque Dios nunca va a trabajar con resentido. Dios nunca se va a manifestar a gente pusilánime. Dios siempre se va a manifestar a gente que está en su sintonía. Y eso es lo que hace con Juan. Damos un amén. Eso es lo que hace con Juan. ¿Qué es lo que hace con Juan? Se le revela a su siervo. Se le revela a su siervo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se mantuvo Juan aún en la isla de Pasmo?
¿Cómo puede ser? Porque allí los tiraban a morirse, pues ya no había más esperanza. Pero eso es lo que piensa el diablo con los fieles. Eso es lo que piensa el diablo. El diablo puede lograr sus objetivos con los mediocres, pero con los hombres fieles, con las mujeres fieles, se va a dar en la trompa, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Probablemente Satanás dijo: este viejo aquí me lo acabo en la isla de Pasmo. No, Señor. En la isla de Pasmo había una conexión del cielo a la tierra. Y en esas condiciones que ahora ni, hermano, damos lástima como iglesia. Y en esas condiciones los astros están alineados, el terreno está apropiado. Viene la revelación. Y oiga, ¿quién por su parte dice? Se lo voy a leer. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo lo que sin demora tenía que suceder. Está por suceder esto. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación, es decir, quitar el velo de lo que está envuelto. La revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe. Entonces Juan no es alguien que le contaron, no es alguien que tuvo una reacción rara, sino que él da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. ¿Y sabe qué dice el verso 3? Dichoso, oiga esto, iglesia. ¿Está conmigo? El que lee, y dichosos los que escuchan la palabra del mensaje profético, porque esta es una revelación profética. O sea, nosotros ya la sabemos a través del libro de Apocalipsis. Nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar, por eso es que estudiamos los eventos escatológicos, que son los eventos futuros. Ya nosotros no tienen que contarnos ahí que la ciencia, que las filosofías que nos van a contar. A nosotros no tiene, hay unos programas de científicos que hablan de la Biblia y que hablan un montón de, son asuntos científicos. Nosotros ya tenemos la verdad. Nosotros ya tenemos de antemano lo que va a suceder pronto, como dice acá. Ya no es que estamos, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Oiga esto, bienaventurados los que leen. Bienaventurados, lo voy a decir de nuevo, los que leen. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los que leen. Dichosos esos que andan la Biblia y nunca la mueven. Ahora hay Biblias, mire cómo está el mundo. Ahora hay Biblia científica, Biblia económica. Hay un montón de Biblia, un montón de locuras que se inventan las cosas. La Biblia es la Biblia. La Biblia es la Biblia. Ahí ponen la Biblia comentada. Ahí vienen la Biblia de estudio. Hermanos, algo ha de servir. Pero nosotros estudiamos la palabra. Lean dichoso, dice, bienaventurado el que lee. Es una bienaventuranza. Leer. Pero no leer para andar peleando, no leer para andar sacando el pecho, leer para conocer a Dios. Porque ese es el mal que anda ahora. Ahora hay tanto debate, hay tanta cosa, hay tanto, mire que yo puedo esto y que yo defino. La gente muchas veces desvelándose por nada. Porque los argumentos no tienen base. Damos un amén. Entonces, en este caso nosotros vemos a un hombre. Dice, bienaventurado, dichoso el que lee y dichoso los que escuchan la palabra de este mensaje profético. Es una dicha lo que estamos escuchando ahorita. Es decir, se nos manifiesta a nosotros aquí fresco como sacado del horno. De nuevo este mensaje que se escribió hace 2000 años.
Y vamos a ver en este mensaje, en este libro, él nos muestra, le muestra a la iglesia que él camina en medio de ella. Dicho de otra manera, le está estimulando a la iglesia, que es allá en las 7 iglesias, yo estoy en medio de ustedes. O sea, en este mensaje nos alerta que el tiempo está cerca. Esta exhortación, hermanos, a sus lectores les recuerda que deben de estar preparados, ¿verdad? Para no ser sorprendidos. Eso es lo que dice el último versículo. Dice, eso es lo que leemos. Bendito lo que leen de esta profecía. Y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, este es una alerta a la iglesia. Oiga, hermanos, yo siempre lo he dicho, mi responsabilidad no es venirlo a entretener a usted. Mi responsabilidad no es venirle a contar tonteras de mi vida o de lo que sea. Mi responsabilidad es predicarle la palabra. Y si a usted no le gusta la palabra, usted decide qué hacer, pero yo le voy a predicar la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Predicarle la palabra, si le gusta o no le gusta. Que el hermano siempre nos ataca, y el hermano siempre nos exhorta. Hoy, este tiempo, la gente ya no quiere ni mencionar la palabra pecado. Al pecado le llaman error. No, pecado es pecado. A los que han cambiado la normalidad de la sexualidad, le llaman los otros que han tomado a bien otras actitudes. Pecado es pecado, ¿verdad? Entonces, que aquí, primero decíamos, qué bendición esa relación de un hombre mortal o de Dios con hombres mortales. Hombres que se mantuvieron, hombres que no están esperando que les soben la cabeza, hombres que no están esperando un cheque cada 15 días. A este hombre Dios lo usa y le revela que Cristo está en medio de la iglesia. A este hombre le revela Dios que el tiempo está cerca para que se prepare. Mire, hermano, oiga esto. Vive Jehová, que como dijo Pablo, libre estoy de la sangre de ustedes. El día que venga Cristo y usted se quede por flojo, ese ya no es problema de Dios ni problema del pastor. Ese es problema suyo por su flojedad. Porque la gente cree que la iglesia es un favor, que la iglesia, no, la iglesia es la vida. La iglesia es vida, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces ahora los predicadores están buscando técnicas a no pegar, a no botar un pelo. Eso van a tener que dar cuenta de su mayordomía. Y si usted se queda por flojo, usted no tendrá cara para decir allá delante de ese tribunal: a mí no me predicaron la palabra. ¿Cómo no? El martes que fuiste tal fecha, ¿qué fecha es hoy? 7, 4, yo voy adelantado con el reloj mío. 4 del cuarto mes del 2025 te predicaron: bienaventurado el que oye y hace esta palabra. Y bienaventurado porque el tiempo está cerca. Nos exhorta a levantarnos. Sacúdase la religiosidad, hermano, por favor. Sacudámonos pues para que se oiga mejor. Cierre sus ojos o nos ponemos de pie mejor. Vamos a